Baja California Sur, a través de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y el Departamento Editorial, les da la cordial bienvenida a la presentación editorial Economía, Manejo y Conservación en Áreas Protegidas de México, una coordinación del doctor Víctor Trejo Hernández, la doctora Reina Ibáñez Pérez y del doctor Ramón Valdivia Alcalá. Saludamos a todos los que nos acompañan a través del 1180 AM y por internet también nos pueden seguir a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook en Comunicación Radio WAPS. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hernández Trejo. Él es coordinador del Centro de Estudios Económicos Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor titular B, adscrito al Departamento Académico de Economía, igual de la UAPS, impartiendo clases sobre teoría económica y métodos cuantitativos. Es doctor en Ciencias Marinas y Costeras, con orientación en manejo sustentable de los recursos y cuenta con una maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, y es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un gusto saludarlo, maestro. Hola, Linda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo, espero no ser demasiado repetitivo pues, en lo que estamos aquí, pero como es un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. No, de nada, maestro, un gusto también nosotros recibirlo. Y bueno, para comenzar con esta presentación y para los que no están muy metidos en el tema, queremos saber qué podemos encontrar dentro de las páginas de este libro y también hablarnos un poco de qué áreas protegidas se hablan específicamente. Pues mira, dentro del el libro lleva, pues es muy amplio, pero sobre todo la línea principal que lleva el libro es acerca de esta parte que nosotros hemos notado que hace falta en los planes de manejo de muchas áreas protegidas en México, ¿no? Que es la parte social y económica. Entonces la intención es tratar de abonar a esa falta de información que tienen los planes de manejo e ir sometiendo las consideraciones de cómo es que la sociedad, el ambiente, las actividades económicas pueden afectar a las áreas protegidas. Entonces es un tanto como tratar no encontrar el hilo negro, sino encontrar las razones sociales y económicas por qué debemos proteger ciertos sitios protegidos. Entonces lo que vas a encontrar en este libro, pues es la perspectiva de cada uno de los autores sobre lo que consideramos importante que debemos de tomar en cuenta para que las áreas protegidas incorporen el componente social y económico dentro de las estrategias de manejo que puedan tener ellas. Entonces, eso es lo que tú puedes encontrar en este libro. Y la otra pregunta, por favor, disculpa. ¿Sobre qué áreas se hablan específicamente? Bueno, no son muchas, bueno, aunque la intención era recabar una información grande de las áreas protegidas de México, pero son muchísimas. Entonces, la mayoría, unas son de aquí del estado, por ejemplo, tenemos una recopilación que hace la doctora Reina Ibáñez y el doctor Arispe y la doctora Luz Armenta de aquí del Laboratorio de Ecosistemas eh, sobre las áreas protegidas en Baja California Sur. O sea, se van desde las áreas más locales, ¿no? Como en aquel tiempo era Balandra y como es el Estero San José, a las áreas federales, ¿no? Lo que es puede ser el área de Cabo San Lucas, Cabo Pulmo, Isla Espíritu Santo, Loreto, Vizcaíno. Entonces, es una compilación de qué es lo que está sucediendo en esas áreas. Después tenemos una contribución de un estudiante mío que egresó de maestría, Suyoshi Lucero Montañez, en donde él hace una valoración económica del Parque Nacional Isla Isabel, ahí en el frente de las costas de Nayarit. Luego tenemos al doctor Almendares con una contribución acerca de qué impactos tiene el uso del agua industrial en la reserva del Vizcaíno. El doctor Gersain Avilés hace un análisis de cómo es que los ciclones tropicales impactan en Loreto y principalmente hace un énfasis sobre las actividades económicas que se realizan ahí en el parque, principalmente turísticas. Tenemos también bahías de Huatulco, ¿no? De una de mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, junto con el doctor Marcos Portillo y el doctor Miguel Ángel Martínez Damián, en donde ellos hacen una valoración económica una evaluación económica de las actividades recreativas que brinda el parque. La doctora Antonina Ivanova y Caterina Ramírez y Pablo Hernández
hacen un estudio acerca del cambio climático en la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Y finalmente tenemos que el doctor Almendares y Diana Treviño y el doctor José Alberto Cepeda hacen una evaluación integral del Parque Nacional Cabo Pulmo. Entonces, como podrás ver, son poquitas áreas, pero algunas de estas áreas son muy representativas en las áreas en donde están. Sobre todo Huatulco, ¿no? Toda la recopilación de las áreas de Baja California Sur y Cabo Pulmo, la reserva de la biosfera del Vizcaíno, que es una de las áreas más grandes en Latinoamérica, porque es la segunda más grande. Entonces, tenemos áreas de cierta importancia y relevancia tanto para el Estado como para el país ahí dentro del libro. Entonces, aunque son pocas, pues son representativas de la región, principalmente un poquito más para acá, para la región sur Pacífico y la región del noroeste. Muchas personas cuando se acercan y nos preguntan por este libro, nos preguntan si en el libro se ofrecen medidas para conservar estas áreas o la biodiversidad en estas áreas y cómo esto puede afectar al ambiente económico, la conservación. Pues mira, la idea del libro pues es que todo lo que nosotros intentamos plasmar en nuestros trabajos vaya orientado hacia la política pública, ¿no? Y principalmente hacia a las estrategias de manejo de los recursos naturales que estas áreas están destinadas a proteger. Ya sería la cuestión de las voluntades políticas que estuvieran involucradas, que tomaran nuestras recomendaciones, no como escritas en piedra, pero como eso, ¿no? Como recomendaciones que pudieran ayudar a que estas áreas, por ejemplo, fueran más sostenibles financieramente, ¿no? Para poder implementar estrategias de inspección y vigilancia, o por ejemplo, la evaluación integral de Cabo Pulmo para ver qué tan, qué tan sustentable o no es, y en los tres aspectos de la sustentabilidad, qué tan sustentable es en la parte ambiental, o en la parte social, o en la parte económica. Por ejemplo, el trabajo de Marco Almendares en Vizcaíno sobre el uso de agua industrial es un trabajo novedoso porque el agua de uso industrial en Vizcaíno es la que es el principal consumidor, ¿no? O sea, toda la parte de la industria agrícola que está ahí en Vizcaíno, este, afecta a la reserva del acuífero de Vizcaíno. Entonces, al final de todo, en las recomendaciones o en las conclusiones tratamos de plasmar algunas opciones de política que los tomadores de decisiones pudieran implementar en sus estrategias para la conservación de estas áreas. Desde su punto de vista, ¿usted considera que es compatible el turismo y el desarrollo económico que nace a partir de ese turismo y el querer salvaguardar estas áreas protegidas? Híjole, pues mira, hay una gran discusión acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, el depender de una sola actividad, por ejemplo, que es la actividad turística, que es la principal en el estado, bueno, por lo menos en la parte sur, o sea, del municipio de Los Cabos y el municipio de La Paz, dependen, pues, en gran medida del turismo, ¿no? De la afluencia que se pueda dar, de los atractivos naturales que les podamos brindar y de la infraestructura principalmente. Entonces, yo no digo que el turismo deba de estar peleado con la conservación, al contrario, creo que es una buena, es una buena guía. Pero si seguimos repitiendo la historia del pasado, el no definir una estrategia clara hacia dónde vamos, hacia dónde va la política turística estatal, por ejemplo, si vamos a irnos por la parte de turismo de naturaleza, ¿no? La parte de turismo de aventura, o esta parte del turismo sustentable, ¿no? Como le llaman, y todas sus vertientes, pues creo que las políticas turísticas deberían de ir enfocadas ahí, todos nuestros esfuerzos deberían de ir así. La otra parte es que no es, o sea, la realidad es que no es así, ¿no? En el Estado las políticas no son así, son distintas. Entonces tenemos por un lado la promoción de este tipo de actividades, ¿no? En áreas protegidas, y nos sentimos orgullosos de promoverlas, pero al mismo tiempo tenemos la otra parte que es la parte, digamos, mal vista, ¿no? Por los conservacionistas, que es la parte del turismo masivo. Entonces, principalmente en la zona, en la punta sur de la península. Entonces, esta parte de los grandes hoteles, ¿no? Turismo de sol y playa, ¿no? Que están a escasos metros de la playa. Son los principales, consumen mucha agua los hoteles, pues. Entonces, en el estado tenemos una crisis actualmente
de agua en los dos acuíferos principales, que es el acuífero de Los Cabos y el acuífero de San José del Cabo y el acuífero de La Paz, están siendo, ya están a niveles de tasas pues de sobreaprovechamiento, en donde la recarga es mucho menor que lo que extraemos. Y esto se debe a dos cosas: el incremento poblacional derivado de que la gente viene a buscar oportunidades de empleo aquí y el incremento en la infraestructura turística. Pues entonces esas dos cosas traen problemas. Entonces, esos errores del pasado, que hablo del turismo masivo, es desde una política de hace más de 40 años, ¿no? La política de Fonatur, de crear estos polos de desarrollo turístico, ¿no? Entonces, no aprendemos de los errores del pasado, no aprendemos que este tipo de turismo quizás no es conveniente en el estado por las características físicas y geográficas que tiene, el aislamiento que tenemos y que de verdad puede causar un problema en el largo plazo, que ya lo estamos viendo, pero se puede ser más severo en el largo plazo. Entonces creo que orientar el desarrollo a un turismo sustentable, turismo alternativo y sus vertientes, creo que también tiene que ver con estrategias de infraestructura y de promoción turística, ¿no? Entonces, de verdad que queremos, y ahí tienes muchos intereses encontrados. No digo que sean malos o que sean buenos, pero hay muchos intereses encontrados, ¿no? Tienes los intereses de los desarrolladores turísticos, tienes los intereses de, este, de, de los promotores de pesca deportiva en el sur del estado, inclusive también en la parte del municipio de La Paz y un poco más hacia arriba, Loreto, que también la pesca deportiva es una actividad importante, pero yo creo que pueden todos converger en una gran estrategia de turismo sustentable, simplemente sumando voluntades, ¿no? Quizás a veces los intereses personales están superpuestos a este tipo de estrategias, pero creo que sí estamos a tiempo de tomar una ruta hacia la parte del turismo de conservación o turismo de naturaleza o cualquier vertiente que guste el tomador de decisiones, pero yo creo que hay que tener una claridad de largo plazo hacia dónde vamos, pues, o sea, la parte de la continuidad de la política pública es muy importante, pues, ¿no? Entonces no podemos esperar que cada cambio de sexenio, pues, venga alguien con un nuevo plan, ¿no? Entonces, si nosotros ahora vamos a llenar de marinas todo el estado, ¿no? Como la parte del plan de la escalera náutica y que se cancela, pero muchos retoman el tema de marinas. O vamos a llenar, a desarrollar toda la parte de la costa sur del estado, la que está pegada al mar de Cortés, y vamos a inundarla de hoteles, ¿no? Que fue el caso de Cabo Pulmos y algunas otras localidades que andan ahí. Entonces, sí hay que tener clara una estrategia, pues, ¿no? Porque vamos cambiando y de repente decimos, vamos hacia el turismo sustentable, pero vamos a poner más campos de golf. Entonces, no hay una congruencia. Entonces, yo creo que la parte de esto es la congruencia en la política, la continuidad y bueno, y la definición de una estrategia clara de largo plazo hacia dónde queremos ir, pues. Y tenemos muchos recursos naturales, entonces yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. Ahora que toma el punto de Cabo Pulmo, pues me comenta que se hablan de diferentes tipos de áreas protegidas alrededor de México, Ujú. pero específicamente aquí en Baja California Sur, ¿cuál se considera que ha sido la más explotada y la menos cuidada? Bueno, híjole, ¿dónde sabría decir? Porque actualmente todas las áreas en el estado pues tienen han cumplido con el objetivo, ¿no? De conservar los recursos. Te podría decir que hay muchas áreas que todavía tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, Cabo Pulmo es un ejemplo de manejo sustentable en todo el mundo, por ciertas características que tiene. Es un área muy pequeña, pues, ¿no? Está un poco aislada, tiene difícil acceso por tierra, entonces eso creo que le ha ayudado, pues, ¿no? Y también que la localidad es pequeña, han aprendido a convivir con las políticas de conservación del área y de ellas han obtenido un beneficio económico. Yo creo que lo complicado es cuando el área está inmersa en un núcleo, o cercano a un núcleo poblacional muy grande. Por ejemplo, Isla Espíritu Santo está cerca de la cabecera municipal, entonces tiene sus problemas, pues, ¿no? Sobre todo el control de los accesos, ¿no? A la isla, porque a veces puedes tener accesos eh, legales, ¿no? Digamos que la gente que llega paga su
su brazalete y tiene derecho de ingresar al parque. O la gente que vivimos aquí, ¿no? Que tienen embarcación, bueno, yo no tengo embarcación, que tienen una lancha, y y se van de fin de semana a pescar a la isla, entonces ellos no reportan su ingreso a la isla, ¿no? Aunque siendo locales, pues no pagamos ninguna cuota de acceso, pero creo que esa parte es algo que todavía está en discusión para la isla Espíritu Santo. Pero yo creo que el área que tiene los mayores problemas que existen en el estado es Cabo San Lucas, porque es un área muy pequeñita, o sea, simplemente es el área de la bahía, este, y, y en ella encuentras muchos problemas. Encuentras, pues, lo que es la parte esta de la aglomeración de embarcaciones cruzando y viniendo por el área, pues, ¿no? este, Distintas actividades, ¿no? Como la observación de peces en las lanchitas estas de fondo de cristal, ¿no? Los paseos ahí al arco, actividades de buceo, tienen también por ahí un corral que las empresas de pesca deportiva utilizan para guardar carnada vívar, porque se la ofrecen a los pescadores cuando salen. El tránsito marítimo también es mucho porque únicamente existe una entrada, ¿no? Y es la misma salida para todas las embarcaciones. Un congestionamiento de embarcaciones muy pequeñas, ¿no? Como jet skis o wave runners, que también andan por ahí en toda la bahía. No tienes un control de acceso a la bahía. O sea, el- Cabo San Lucas es el área que no cobra, ¿no? Porque no tiene elementos de cómo cobrar. Es el área que tiene menos personal, creo que en todo el país, creo que tiene 2 personas para esa área tan compleja. Entonces, esa área tiene muchos problemas, muchos problemas. O sea, se han hecho muchos esfuerzos, o sea, la que era directora de Cabo San Lucas hizo un esfuerzo enorme por tratar de implementar las cuotas, hizo un esfuerzo enorme porque se supiera que era un área protegida, porque la gente no sabía que era un área protegida donde estaba. Tienes toda esta parte de la construcción de marinas, restaurantes quizás cerca de la zona federal marítimo terrestre. Entonces, tienes problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, ¿no? Entonces, con tan poco personal, con un, con un plan de manejo que quizás ya no sea adecuado para esa área, y el impulso de este tipo de políticas turísticas de desarrollo de sol y playa, entonces el área pierde su finalidad, pierde su objetivo. Pero a final de cuentas es un atractivo donde los turistas van, ¿no? O sea, tienes el arco, tienes esta playa, pues bueno, la cueva de San Andrés, tienes la playa del Amor, ¿no? Cada 4 años la marea baja y puedes cruzar por el arco. Entonces, todo este tipo de escenarios, al complicar, pues, o al incrementar el número de gente que está dentro, pues realmente a lo mejor al turista se le van las ganas, ¿no? Aparte tienes ahí la parte de buceo en las cascadas de arena, entonces es un activo ambiental importante para el desarrollo de la delegación de Cabo San Lucas y también para el municipio, ¿no? Pero entonces no hay preocupación ni por la autoridad delegacional o municipal o por el gobierno estatal o gobierno federal de tratar de poner orden ahí. Y eso es grave. Yo lo veo desde este punto porque es muy grave porque en algún momento pues se va a deteriorar pues el el activo ambiental. Entonces sí, yo creo que habría que hacer un llamado a las autoridades para que pues que intervinieran, ¿no? Y pues trataran de poner algún orden, no sé, señalamiento marítimo, no sé. Tendría que ser un esfuerzo multidisciplinario para tratar de en primero ordenar, ¿no? Las actividades y después pues entonces ya poner reglas del juego o multas o cosas de esas, ¿no? Pero lo primero es la organización. Y con respecto al punto del cambio climático, que pues está viendo, lo estamos viviendo cada verano, cada invierno, manejan el cambio climático dentro del libro y cómo afecta también las áreas, porque no solamente es cómo afecta al ser humano, también cómo afecta el mismo entorno, ¿no? Sí, mira, tenemos 2 estudios de cambio climático dentro del libro, ¿no? El que tiene la doctora Antonina, que analiza
factores de cambio climático en la reserva del Vizcaíno, donde hace, mediante sistemas de información geográfica, va posicionando los efectos que del transcurso, creo que de 10 años, se van viendo ahí en la reserva del Vizcaíno, sobre todo en la parte terrestre. Y del otro lado tenemos el estudio del doctor Gersena Vélez y el doctor Marco Almendares, donde ellos calculan el índice de vulnerabilidad socioambiental ante los efectos de ciclones tropicales. Y los ciclones tropicales, bueno, se cree que están que ahora tenemos más ciclones tropicales, quizás no de mayor categoría, pero sí que tenemos, que tenemos muchos más durante el periodo, que ahora se están trasladando hasta más arriba de la península. Antes era muy normal que llegaran nada más hasta La Paz y se desviaran hacia el centro del mar de Cortés. Pero ahora estamos viendo que están llegando más arriba, están llegando ya a Loreto. Cada temporada de huracanes vienen los huracanes hasta llegar hasta Loreto y después se desvían hacia el macizo. No me acuerdo qué huracán fue el que llegó hasta Guerrero Negro. Y bueno, ahí trajo un montón de mucha agua, ¿no? Las cosechas se echaron a perder, o algunas ya se dañaron no se pudieron recuperar. En exportadora de sal también sufrieron cambios, como pues es una zona donde sí hay viento, pero no hay agua, entonces se le mojaron todas las lagunas de oxidación de la sal. Entonces también esa fue una pérdida productiva que se puede traducir en dólares, ¿no? Entonces, pero ellos lo que hacen en la parte del índice de vulnerabilidad es ver en dónde están los hogares más vulnerables dependiendo de la percepción de la gente. Entonces uno dice, es que, por ejemplo, en Loreto dice, los que están en la colonia Zaragoza, los que están casi pegados al arroyo, esos son muy vulnerables, pero resulta que esa gente no percibe que sean tan vulnerables como otros. Ya decía, yo desde mi particular perspectiva, yo creo que no somos vulnerables aquí estando pegados al arroyo. Son más vulnerables los que están para allá arriba, ¿no? Entonces, es bien interesante ver porque la gente no percibe que estén en riesgo al vivir al lado de un arroyo, pues, ¿no? Y entonces, y de esto se traslada a un mapa en un sistema de información geográfica, donde se ve la cuenca, donde vienen las escorrentías, son otro estudio con el que nos apoyamos que tiene el gobierno del estado, que es el mapa de riesgos de Baja California Sur. Entonces lo agarramos, se hicieron los monitoreos de cada una de las encuestas, se georreferenciaron y después se pusieron sobre el mapa de riesgos. Y tú ahí ves, ¿no? Que hay gente donde de verdad se cree que es una zona de riesgo, la gente dice, yo no estoy en riesgo. Entonces, es bien, es bien curioso ver cómo la cultura, pues, ¿no? También tiene que ver. Yo tengo años viviendo aquí y nunca me ha pasado nada ni a mi vecino. Entonces, sí es como muy curioso, pues, ver este tipo de situaciones ante los riesgos que puede traer el cambio climático, ¿no? Pero sí tenemos dos estudios. Muy bien, maestro. Pues ya estamos llegando casi al final de esta presentación, pero me gustaría que nos comentara a qué público en específico está orientado el libro, tanto a estudiantes y en el ámbito académico, como al público en general. ¿A quiénes le serviría en este libro? Pues mira, en el libro, pues principalmente va orientado hacia los estudiantes. Tenemos muchos estudiantes que participaron en este libro que eran tesistas de licenciatura o de maestría o de doctorado. Obvio, también va orientado hacia nuestros colegas investigadores de otros institutos otras instituciones de educación superior o centros de investigación público o centros de investigación especializados. También es para ellos, para para la gente común, pues, para la gente que no está involucrada en la parte de investigación y esta cosa que hacemos los científicos, les resultaría interesante conocer, ¿no? O sea, pero no quizás no adentrarse pues en los capítulos, pero sí saber que la universidad está preocupada tanto por los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales del Estado, como en contribuir a la ciencia en México, ¿no? O sea, porque ese es uno de los objetivos de la universidad y de formar gente capacitada. El otro público que yo creo que que le pudiera interesar esta parte, o estas obras que hemos estado elaborando pues con apoyo de financiamiento externo,
pueden ser los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, si este libro lo pudieran tomar, no sé, la gente de CONAMP, ¿no? Los administradores de cada una de las áreas protegidas, ¿no? Si esto quizá lo pudiéramos llevar a una esfera más grande, no sé, con el comisionado de áreas protegidas o con el secretario de Medio Ambiente, quizás tuviéramos la oportunidad de decirle, esto es lo que nosotros creemos que pudiéramos hacer porque nosotros estamos viviendo cerca de esas áreas, conocemos la problemática. A veces la problemática se conoce de forma general, pues, para una persona que toma que de primer mando, pues, ¿no? De un secretario de alguna dependencia, o ven el panorama muy general, porque a ellos les toca ver el panorama del país. Entonces, pero ya cuando tenemos que aterrizar esas políticas, a veces esas políticas no son congruentes con lo que está pasando en esa área protegida o en la localidad. Entonces sí creo que esto pudiera ayudarles a tener un panorama más particular de lo que está sucediendo y quizás las decisiones pueden ser un poco más acertadas para cada en específico. Entonces creo que hacia eso pudiera ir orientado el libro hacia ese público. Muchas gracias, maestro. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de la radio y también en Comunicación Radio WAPS. Y les recordamos que este libro está a la venta en la editorial universitaria. Pueden adquirirlo enviando un correo a editorial@waps.mx o también mandarnos un mensaje a nuestra página en Facebook, Departamento Editorial WAPS. Recuerden que hacemos envío a toda la República Mexicana, así que pues no se queden sin su libro. Y pues les agradecemos por habernos sintonizado. Muchísimas gracias. Quédense en el contenido de Comunicación Radio WAPS. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Aleida. Muchísimas gracias por invitarme.